A ver, bien, bien. Entonces, espero que todo esté muy bien ahí. Hay un rato, vemos las notas cómo andan y si es necesario haremos la retroalimentación del caso sobre esos puntos que se han evaluado, ¿no? Aun cuando el tema es sumamente sencillo, ¿no? Eh, Nos vamos ahora con el desarrollo aquí del tema de hoy, ¿no? Que es la anualidad vencida, ¿no? La anualidad vencida. Pero quisiera que me confirmen qué tal me están escuchando, por favor. Sí, Hola. profesor. Ok, gracias, muy amable. Gracias, gracias. A ver, están levantando las manos ahí, dice, ¿quiénes son? Adelante, adelante. Dos participantes levantaron la mano. Adelante. Profesor, ¿se me escucha? Sí, adelante, Pacheco. adelante. Claro. Sí, lo que sucede, profesor, es de que ahorita había tenido problemas con internet y recién mi conexión se logró conectar, valga la redundancia ahorita. Y los compañeros me están escribiendo que tenemos prueba, 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 y yo he entrado 5 minutos antes de que se cerrara. No sé si existe la posibilidad de poder dar el examen, dar la práctica para no perder esa nota. Ahí por interno también le dejé algunos mensajes Ahí, para ahí tomar la vemos, práctica. ahí vemos la situación ahí. Ahí le damos otra oportunidad en ahí luego le damos solución a esa situación, ¿no? Claro, no hay Perfecto, problema. profesor. Gracias. Perfecto, gracias. Ujú. Vamos entonces con este tema de... Profesor, ay, Sí, profesor, adelante, adelante. sí, después no sé si podríamos corroborar las respuestas correctas, porque creo que en algunas nos hemos estado confundiendo bastante, por favor. Claro, 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 Ya. claro. Correcto, correcto. Bien. Sí, sí, después lo vemos ahí. Todo eso, como decía, se va a hacer la retroalimentación del caso. Bien, vamos con este tema de anualidad vencida, ¿no? Ya les adelantaba que el temario es muy similar a los anteriores, salvo por algunos eventos por ahí. Incluso esto se vuelve más sencillo aquí en esta anualidad se vuelve los cálculos más sencillos que en otros, ¿no? Bueno, vemos ahí el temario, como siempre casi el temario se repite, solamente que estamos hablando aquí de otro tipo de anualidad. Los objetivos también están por acá. E igualmente casi son los mismos a las anteriores, definir, determinar, comprender y especialmente aplicar todo lo que compete a este tipo de anualidad, ¿no? Tenemos aquí un concepto general, recordando, digamos, lo que vimos en algún momento, el concepto de anualidad, pero en general, ¿ah? Primero en general, por eso dice concepto general de anualidad. Y aquí nos hace referencia la diapositiva, nos hace referencia que una anualidad se define como una serie de pagos iguales. Ya esto de pagos lo hemos indicado que puede ser cobros también, pero lo sustancial está acá, digamos que son iguales, ¿no? Serie de pagos o cobros iguales. Hasta ahí estamos conformes. Realizados en intervalos iguales de tiempo. Ese es otro detalle, ¿no? Realizados en intervalos iguales de tiempo, que generalmente es un mes, ¿no? Un mes. Pero eventualmente en los cálculos podemos, al menos académicos, podemos considerar, digamos, una quincena, podemos considerar semanalmente, bimestralmente, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal, incluso podría ser así, ¿no? Pero esos intervalos tienen que ser iguales para todo el plazo respectivo de la anualidad o renta, ¿no? Ahora agrega. Bueno, hasta ahí ya está comprendido esto. Vamos a cambiar de color aquí. Hasta ahí este concepto ya está. Uno, uno. Vamos con el dos. El término anualidad parece implicar que los pagos se efectúan cada año. Sin embargo, esto
no necesariamente es así, ya que los pagos pueden ser mensuales, quincenales, semanales, bimestrales, etcétera, ¿no? Eso también ya lo acabo de reiterar y ya lo hemos incluso puesto en otro momento. Ahora, los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de anualidad. En términos generales, ¿no? Estos son ejemplos generales, ¿no? No son ejemplos de anualidades técnicamente llamadas así, ¿no? Por ejemplo, dice que anualidades son el cobro quincenal del sueldo. Sí, pero al sueldo, digamos, no necesariamente se va a aplicar intereses, ¿no? Entonces, pero es una forma general de denominar, ¿no? El pago mensual de la renta de la casa, el alquiler, también por la periodicidad y el pago similar, tiene, digamos, ahí las características generales de la anualidad, pero no necesariamente voy a aplicar un interés sobre eso, sino va a ser un importe, digamos, ya previamente establecido, ¿no? Los abonos mensuales de renta para pagar una computadora, ¿no? Una computadora de crédito, un artefacto, la vivienda, etcétera. Eh, el pago anual de la prima de seguro, ¿no? Sí, también entran por ahí los dividendos semestrales sobre acciones, ¿no? Si es que, si es que se hubiera acordado así con los accionistas darle, digamos, pagos semestrales, ¿no? Este término de dividendos, si no lo tienen preciso, eh, en las empresas existen los dueños, ¿no? Los dueños de las empresas, que pueden llamarse socios, que pueden llamarse accionistas, que pueden llamarse los propietarios, ¿no? O asociados también, distintos nombres, ¿no? El asunto es que esta gente aporta dinero, aporta capital a la empresa, ¿no? Pero por ese aporte espera, digamos, que la empresa obtenga ganancia, ¿no? Y esa ganancia es la que les toca justamente a los dueños y se llama técnicamente dividendos. Esto es lo que pasa mucho, por ejemplo, cuando uno compra acciones. Eh, he visto, digamos, en las redes, por ejemplo, la publicidad del banco de crédito, del grupo crédito en realidad, ¿no? El grupo crédito que está vendiendo acciones a 250 soles. Entonces, lo que tienen un excedente de liquidez, posiblemente estén comprando esas acciones, ¿no? Al comprar esas acciones, primero que se convierten en propietarios del grupo del banco BCP. En segundo lugar, esperan, digamos, que obtengan estos dividendos al final del año. En nuestro, en nuestro país, estos dividendos se pagan luego de transcurrir un ejercicio económico y solamente si es que ha habido, digamos, utilidad, ¿no? Si es que ha habido utilidad, entonces esa utilidad le corresponde a los accionistas. Pero aun cuando esa utilidad depende, digamos, del acuerdo que haya en la Junta General de Accionistas, ¿no? Si en la Junta General de Accionistas se acuerda, por ejemplo, capitalizar esa utilidad, entonces los accionistas que esperaban su dividendo no reciben esta vez. Otra vez se acuerda, digamos, de una parte capitalizarlo y otra parte entregarlo como dividendo. Son diferentes maneras de manejar. El asunto que eh, en las empresas, si es que hay utilidades, van a haber dividendos. Y esos dividendos se pueden pagar o se pueden dejar ahí como si, si hay una utilidad y le corresponde a los accionistas y eso se capitaliza, quiere decir que aumente el aporte capital de cada accionista, ¿no? Si antes tenía 100, ahora podría tener ya 120. Y eso le conviene, digamos, porque posteriormente en el ejercicio siguiente podría ganar, ¿no? Ya no sobre 100, sino sobre 120, ¿no? Bueno, así son los casos que pasan en las empresas, ¿no? Y tengan en cuenta esto porque si ustedes van a crear su empresa, eso es lo que va a pasar.
Si ustedes van a trabajar para una empresa eh, o van a comprar, digo, acciones de una empresa, podrían estar en esa situación. Ahora, como trabajador de una empresa, no tenemos derecho a los dividendos. Un trabajador no tiene derecho a los dividendos, pero sí tiene derecho a la participación de los trabajadores, a la participación. Y esa participación también se entrega anualmente. Y claro, siempre que haya utilidades. Hay una condición ahí para la participación, que los trabajadores, digamos, dentro de planilla, haya más de 20 trabajadores. Como pasa aquí en la universidad, por ejemplo, que nos pagan utilidades. Y que como pasa en muchas otras empresas que así obtienen sus utilidades y, y le dan la participación a sus trabajadores y también los dividendos para sus socios, accionistas o propietarios, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, tenemos como ejemplo también el fondo de jubilación, ¿no? Claro, un, una persona jubilada, hombre o mujer, después de haber trabajado 30, 40 años, ¿no? Porque ahora también, como parte de la cultura general, las personas se jubilan oficialmente a los 65 años, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Antes había una diferencia, ¿no? Los hombres, las mujeres se jubilaban un tanto menos de edad, ¿no? Y los hombres un poco más, ¿no? Bueno, pero ahora se ha igualado, ¿no? A los 65 años, una persona que tiene 65 años puede gestionar su jubilación. Claro, siempre y cuando tenga una cantidad de aportes que le permita, digamos, tener derecho. Y ese derecho puede ser a través de una AFP, si es que ha aportado a la AFP, o puede ser a la ONP, o también llamado el Sistema Nacional de Pensiones, si es que aportó a dicho sistema, ¿no? Pero hay personas, digamos, que sin tener 65 también pueden adelantar ese pago de pensiones. O sea, las leyes nos dan a los trabajadores esa posibilidad, ¿no? De modo que puede haber una persona de menos de 60 años, ¿no? Que incluso ya es pensionista, pero no va a ser pensionista por el total, ¿no? Sino por esa parte que le tocó hasta ese tiempo, ¿no? Incluso podría seguir aportando y a los 65 podría gestionar la pensión completa. En todo caso, todo lo que sea, digamos, pensiones o jubilación, es una suerte de anualidad de modo general, ¿no? De modo general. Porque estas jubilaciones o pensiones están establecidas en un importe y se pagan mensualmente, pero no necesariamente tiene intereses, salvo, digamos, que la entidad, como en este caso la FP o la ONP, hubiera tenido algún retraso por alguna situación, y ahí sí tendría que aplicarle los intereses correspondientes. Pero si estas entidades que menciono pagan dentro del plazo correspondiente, no hay. Por ejemplo, generalmente los que son pensionistas de la ONP, que es el Sistema Nacional de Pensiones, cobran por estos días están cobrando ya su pensión o jubilación del mes de junio, lo cobran estos días, ¿no? Dentro de los primeros 15 días ya todo el mundo ha cobrado. Cobra ahí y después de ahí hasta el otro mes. En el caso de las AFPs, eh, es otro sistema. Generalmente lo están pagando los fines de mes, los fines de mes. Pero el asunto que tiene una similitud en que son pagos mensuales, en que son pagos iguales, y, y entonces se te comulga con este concepto general de anualidad. Bien, continuamos ahí en la parte final. ¿Qué tenemos? Los términos de renta, pago periódico, abono,
u otros pueden ser utilizados en lugar de anualidad. Claro, nosotros también hemos encontrado el término cuota, ¿no? Paga tu cuota, paga tu cuota, ¿no? Cuota, anualidad, renta, pago periódico, como dicen, son sinónimos y muy utilizados todos estos aquí en nuestro medio. Bueno, también tenemos aquí, ya entramos aquí de alguna manera a la anualidad anticipada, ¿no? Primero, hay una cuestión general aquí donde, donde nos indica que una anualidad es una serie de pagos que cumplen las siguientes condiciones, ¿no? Es casi lo mismo de lo anterior, pero aquí numerado, ¿no? Numerado. Dice que todos los pagos son de igual valor. Bueno, eso ya lo hemos indicado y simplemente estamos reiterando para no olvidarlo. Todos los pagos se hacen a iguales intervalos. O sea, si es mensual, siempre se hace así, mensualmente. Si es de otra manera, también se hará así siempre, ¿no? Tercero, a todos los pagos se les aplica la misma tasa de interés. Bueno, aquí ya nos está hablando, digamos, de la tasa, por ejemplo. O sea que ya aquí eh, ya no es como cualquier pago común y corriente, sino que ya estamos hablando de términos técnicos, porque estamos hablando que a ese pago o ese pago que vamos a hacer a una entidad o de otro modo cobrar a una determinada entidad, le vamos a aplicar el interés correspondiente. ¿Qué interés? El convenido, el acordado, ¿no? Porque previo a todo esto existe una serie de formalidades, ¿no? Si es con un banco, existe la documentación correspondiente a través de un documento que se le llama el pagaré, y ahí están todas las condiciones establecidas, ¿no? El tipo de cuota, si es adelantada, si es diferida, si es vencida, la tasa de interés, incluso la tasa de interés moratorio, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de tasa, hablamos de la tasa de interés compensatorio, que es la tasa normal, ¿no? Pero en el caso de las entidades financieras, si es que nosotros tenemos que pagar algo, también se incluye el interés moratorio, ¿no? Por la demora o el pago, digamos, fuera de plazo, ¿no? Por último, la característica es el número de pagos es igual al número de periodos, ¿no? Eh, y eso tiene mucho interés y ha sido, digamos, gran parte de estas preguntas ha sido parte de la evaluación que hemos realizado, ¿no? Siempre aquí entra hay que homogeneizar, ¿no? El número de pagos igual al número de periodos y también decir que la tasa tiene que estar al, a la misma periodicidad correspondiente, ¿no? Eso lo hemos reiterado en varias oportunidades e incluso lo hemos considerado como parte de la evaluación. Bueno, ya son dos conceptos que hemos dado o hemos hecho recordar, ¿no? De una anualidad general o concepto general de las anualidades. Ahora sí nos vamos con la parte que corresponde ya a la anualidad vencida, ¿no? Bien, bien, entonces entramos ahí a la anualidad vencida. Sin entrar tanto a los detalles que están escritos ahí, podemos indicar que esta C es una C de cuota, ¿no? Quiere decir que esta es la cuota que corresponde al periodo 1, que se está pagando no al inicio del periodo, sino al final del periodo. Por eso se llama ese término de vencido. Y es lo más común, ¿no? Es lo más común. Si hemos adquirido, digamos, un artefacto, por ejemplo, el 1 de junio, no vamos a pagar el 1 de junio, en este caso, sino el 30 de junio, ¿no? Al 30 de junio la primera cuota, al 30 de julio de la segunda cuota, al 30 de agosto la tercera cuota, al 30 de septiembre la tercera cuota, ¿no?
Si es que el plazo fuera así mensual, así sería, ¿no? Y entonces podemos ver ahí que, que ocurren así cada fin de mes, ¿no? Y entonces viene por ahí alguna preguntita aquí, ¿no? Alguna pregunta. ¿Cuál es cuál es el valor de n en este caso? ¿Me indican, por favor? ¿Cuál es el valor de n? 4 meses. 4 meses. 4, profesor. Ah, 4 meses. 4, claro, claro, 4. 4 meses, como acaban de indicar, ¿no? 4 meses, asumiendo que sean meses, ¿no? Ahora viene el, viene el otro caso. Aquí, ¿este es un pago o es un cobro? Un cobro. Un cobro, profesor, porque las flechas Claro. están hacia arriba y son Ajá, meses. claro, claro. Entonces, aquí es cobro, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Y esa C significa de cuota, ¿no? Cuota. Pero le pregunto yo, ¿podría utilizar ahí R? Sí, porque R, también renta, cuota o anualidad. correcto, muy bien, ¿no? Y efectivamente, podría utilizar R. O también, como acaba de indicar la señorita, puedo utilizar A. Y vamos a encontrar así, de acuerdo con los autores, los especialistas, los maestros, que pueden utilizar C cuando hacen referencia a una cuota, R cuando hace referencia a una rentabilidad, una A de anualidad, que son los términos más comunes, ¿no? O también podrían eventualmente hablar, digamos, de un pago, ¿no? De un pago, también, pago. Acabamos de ver la parte teórica que, eh, bueno, en este caso no va a ser pago, sino va a ser cobro, ¿no? Cobro o pago podría ser utilizado. Para este caso, cobro, ¿no? Por la flechita que ya ustedes lo han identificado. Pero las anualidades pueden ser pagos o cobros. O sea, miren, muchas formas, digamos, de identificar, ¿no? De identificar esto. Ahora, viene, digamos, lo siguiente, otra preguntita relacionada con lo que hemos evaluado. Vamos a ver aquí. Si yo digo, si yo digo, voy a determinar el valor actual. Voy a determinar el valor actual. El valor actual o también llamado P, ¿no? O también llamado valor presente, como hemos dicho, ¿no? De acuerdo con esta figura, ¿no? Ese valor actual va a estar expresado, le pregunto, va a estar expresado aquí, a esta fecha, a este periodo 0 o al periodo 1. Al Periodo periodo 1. 1. Periodo 1. Valor 0. Sería en caso de un anticipado. No, no, no. Estamos hablando del valor actual. ¿Ah? Estamos hablando del valor actual. ¿Qué cosa Ah, es valor sería actual? Mm. ¿Qué cosa es el el valor actual? capital, Uno El va- presente. el capital o el presente. ¿Me repite, por favor? Se montó ahí la opinión. Valor presente, profesor. Sí, sí, está bien, valor presente, pero a qué fecha lo voy a determinar? En el ¿Al- momento presente. Momento 1. Uno. Sí. ¿A, Periodo 1. a uno o cero? 1, profesor. Uno, profesor. No, profesor. No, 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 al periodo cero, ¿ah? Al periodo cero, al periodo. El periodo cero, al periodo cero se va a determinar el valor actual. Y mire cómo funciona esto. Miren, cuando se determina el valor actual, este periodo uno se trae aquí, al periodo cero. Este también viene acá, al periodo cero. Este de acá también viene al periodo cero. Esto lo hemos graficado en otro momento y esto también viene al periodo cero. O sea, todos se alinean al periodo cero. Si esto, digamos, si esto, por ejemplo, es 100 y el resto también es 100, ¿no? 100, ¿no? Y aquí, digamos, 100 más, por acá tenemos 100 más. Tenemos 4 cuotas de 100. ¿Qué sería 400? 400. Pero esos 400 son valores futuros, son valores futuros. ¿Cuánto vale aquí en términos actuales?
podría, digamos, va a depender de la tasa, ¿no? Va a dependerle de la tasa, pero eso sí va a ser menor de 400. ¿No? Podría ser, por ejemplo, se me ocurre 320. Va a ser menor de 400, porque el valor actual, digamos, es así. Porque en el valor actual prácticamente estamos trayendo los valores futuros al presente. Así funciona. Entonces, determinar el valor actual es determinar el valor de cada una de las cuotas al periodo cero, al momento actual del periodo cero. Porque el periodo 1 es ya transcurrido, digamos, miren, si me ubico en este momento, hoy 13, hoy 13, hoy 13, ¿no? Si hoy es 13, si hoy es 13, aquí estamos 13 de junio, aquí estamos 13 de junio, y suponiendo que yo tengo que tengo que cobrar ciertas cuotas, la primera cuota lo estaré cobrando el 13 de julio, ¿no? Aquí 13 de julio, la otra el 13 de agosto, y así sucesivamente, ¿no? Pero el valor actual no es el 13 de julio, ¿no? El 13 de julio es un valor futuro. Perdón, el valor actual es la determinación del valor al 13 de junio, al día de hoy, que se considera técnicamente como el periodo cero. Valor actual significa, en términos de fechas, la fecha actual, el momento actual, o también conocido, digamos, en términos financieros como periodo cero, como periodo cero. No, no se olviden eso, no se olviden eso y tenganlo en cuenta eso. Bien, vamos a ver otro caso, aquí al revés. Voy a determinar el valor final, voy a determinar el valor final, porque de estas cuotas también van a tener valor final, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el valor final va a ser al periodo 3 o aquí en el 4? En el 4, profesor. En este caso sí, no hay ninguna duda. En este caso no hay ninguna duda ahí al final, ¿no? Al periodo 4. Acá, ahí va a estar. Ahí. Todo lo que, todo lo que uno logre pagar, todo lo que uno logre pagar ahí al final, que en este caso 4 cuotas de 100, 400, esos 400 va a ser, esos 400 que he mencionado, es un valor final, es un valor final, porque es una sumatoria de las 4 cuotas. Y lógicamente se determina a esa fecha. ¿No? Muy bien. Pero eso sería, digamos, el valor final de todo el periodo, ¿no? De todo el periodo. Así es. Muy bien. Entonces, por acá dice el concepto, la teoría. Vamos a la teoría que con qué nos puede ayudar. También se conoce como anualidad ordinaria. Muy bien. Y como su primer nombre lo indica, se trata de casos en los que los pagos se efectúan a su vencimiento. Ordinario como sinónimo de pagos o cobros al término del plazo, al término del vencimiento. Es decir, al final de cada periodo, ¿no? Aquí al final de cada periodo de pago o como hemos dicho, cobro, ¿no? Por ejemplo, y ahí vienen los salarios y todo ya lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, ahí está clarito el asunto. Salvo que ustedes quisieran, digamos, tener, si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, con todo gusto. ¿Ah? Bueno, si hubiera alguna pregunta en cualquier momento, me interrumpen y no hay ningún problema ahí y les hacemos las aclaraciones del caso. Pero miren cuán importante, digamos, es ubicarnos en el dibujito, ¿no? Y con las fechas correspondientes, ¿no? O sea que este dibujito no es solamente un pasatiempo del profe, ¿no? Sino que, digamos, sino que tiene su sentido, ¿no? Tiene su sentido y su lógica correspondiente. ¿Ah? Bien, seguimos. Bueno, vamos a las fórmulas entonces, vamos a las fórmulas, ¿no? Primero nos habla aquí, primero nos habla aquí que
bueno, los datos nos hablan aquí de de dos tipos de anualidades. Primero nos habla de la anualidad, ahí en la parte superior nos habla de la anualidad ordinario vencida, que es el tema de hoy, pero también nos hace recordar ahí, ¿no? El tema anterior, ¿no? Que es de la anualidad anticipada que lo vimos la semana pasada, ¿no? Y entonces, lo que corresponde, digamos, a anualidad vencida, la fórmula lo tenemos ahí en la parte superior, ¿no? Ahí está. Esa es la fórmula. Valor presente equivalente a una anualidad vencida, ¿no? Y el valor futuro equivalente a una anualidad igualmente vencida, ¿no? Ahí está la formulita, ¿no? Esas son las fórmulas que vamos a tener en cuenta, ¿no? Pero podemos ver que la fórmula siempre, en este caso, aparece, digamos, como la determinación del valor actual o valor presente o simplemente P, como le han puesto ahí, ¿no? Y la R tenemos que despejarlo, ¿no? Si queremos determinar R, tenemos que despejarlo. Igualmente en el otro lado, ¿no? Aquí, en este lado, nos dan ahí el valor final o S, también como lo conocemos, ¿no? S también. Y entonces la fórmula nos habla del valor final. El valor final es igual a R multiplicado por ese factor, ¿no? Por ese factor. Y entonces, para determinar R, tendríamos que despejar la R correspondiente y ya obtenemos, ¿no? Si a todo esto, si a todo esto le llamamos, por ejemplo, aquí, le llamamos el factor de vencimiento, vamos a llamarle el factor de vencimiento. A todo eso le vamos a llamar factor de vencimiento. Por lo tanto, R, R sería igual, R sería igual a o valor final, F o valor final ¿no? Entre el factor de vencimiento que le estoy llamando, ¿no? A todo eso, para abreviar la fórmula. Y ya tenemos ahí R. En el otro caso también, si a todo esto, si a todo esto le llamamos, si a todo esto le llamamos el factor de vencimiento, ¿no? Por lo tanto, digamos, R va a ser igual a P entre el factor de vencimiento. Y ya está. Y ya está el asunto. Bueno, esas son las fórmulas que vamos a utilizar, pero en la parte inferior son las fórmulas que vimos la semana pasada, ¿no? Esa la dejamos en paz ahí, pero estas son. Ahora, estas fórmulas se pueden expresar de otra manera, como lo hemos indicado también en otro momento. También, también lo podemos expresar de otra manera, ¿no? Igual vale, digamos, para los otros casos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y eso lo explicamos incluso. Incluso yo le mandé ahí un archivo donde unos colegas presentaban sus casos así de forma diferente, desarrollaban ahí, pero eso mismo, con esta formulita que le habíamos presentado, igual determinamos, y más facilito todavía, ¿no? Y más fácil todavía, directamente, ¿no? Muy bien, entonces seguimos acá. Ya vimos la fórmula que vamos a utilizar y seguimos adelante. Bueno, esta es otra forma muy similar, digamos, a la que hemos visto anteriormente, muy similar a la que ya presentamos. Aquí, siempre siempre que tengamos esta indicación que la anualidad o renta está acá, al final al final, aquí, anualidad o renta, aquí está al final de cada periodo, estamos hablando de anualidad vencida, ¿no? Y aquí puede haber, digamos, muchos periodos, ¿no? Muchos periodos que puede ser 12, 24, 36, y muchos periodos dependiendo ya, digamos, del trato.
La característica está ahí indicada. El abono se realiza al final de cada periodo, ¿no? El abono, cuando hablamos de abono, estamos hablando como sinónimo de pago, ¿no? Pago, ¿no? Anda, abona al banco, anda, paga al banco, ¿no? Pero también hemos dicho que este abono puede ser, digamos, un cobro, ¿no? Y si hablamos de abonos al banco, tendría que ser cuentas flechitas hacia abajo, como ustedes también ya lo han dejado, lo han dejado entender así de esa manera, ¿no? Así, en ese caso, estamos haciendo abonos de un préstamo que hemos obtenido de una entidad financiera, ¿no? Pero, lógicamente, si hablamos de cobros, si hablamos que voy a cobrar, ¿no? Que yo entregué al banco una determinada cantidad y tengo que ganar mensualmente o periódicamente algo, ya estoy hablando de cobros, ¿no? O entregué un dinero, o entregué un dinero a una empresa y la empresa tiene que pagarme mis anualidades correspondientes. Ahí, en este caso, estaría hablando de los cobros respectivos, ¿no? Bueno, eso también lo estamos reiterando por si sea necesario, ¿no? Porque de repente en otro momento vamos a ponerle las flechitas, ¿no? Las flechitas ahí en la evaluación que hemos visto, porque el sistema permite cargar, digamos, figuras y todo eso, ¿no? Y entonces, ten en cuenta eso, tomen nota, ¿no? Tomen nota, ¿no? Y otra vez reiterar, ¿no? Otra vez reiterar lo siguiente, ¿no? Si quiero, digamos, si quiero determinar el valor actual va a estar determinado aquí, a este periodo. Ahí. ¿Por qué? Porque significa, digamos, que esta renta se va a actualizar ahí, se va a actualizar a ese periodo. Todas vienen aquí al periodo cero. Todo se actualiza, digamos, al periodo cero. Y el periodo cero es el momento actual, es el momento actual. Incluso ya le dije con fecha, ¿no? Hoy día 13, si yo quiero determinar el valor actual, sería a hoy, al día de hoy, 13 de junio, sería el valor actual, ¿no? Asumiendo que voy a determinar esa fecha, ¿no? Y en sentido contrario también lo reiteramos, ¿no? En este caso, si quiero determinar el valor final va a estar determinado acá. Si fuera de cobros, el valor final de los cobros acá, a este último periodo. O también aquí, si fuera, digamos, pagos, también aquí. Esto va a ser en el caso de los cobros y esto va a ser en el caso de los pagos, ¿no? Muy bien. Ahora, otra cosa, digamos. Aquí, miren lo siguiente. Cuando voy a determinar, cuando voy a determinar, cuando voy a determinar este, este valor final, hay una tasa de interés. Hay una tasa de interés que técnicamente se llama tasa de interés. Y ustedes saben que hay una tasa de interés. Pero, ¿qué pasa cuando voy a determinar el valor actual? También hay una tasa, pero no se va a llamar técnicamente tasa de interés, sino tasa de descuento. Tasa de descuento. También hay una tasa. Y todo va a venir acá. Y esto va al otro lado. Entonces, cuando voy a determinar el valor final, hablo de la tasa de interés, que consiste, digamos, en agregar, ¿no? En agregar algo. Y en cambio, cuando voy a determinar el valor final, perdón, cuando voy a determinar el valor actual aquí, cuando voy a determinar el valor actual, no, no es común, no es común hablar de tasa de interés, sino más bien de tasa de descuento, de tasa de descuento, ¿no? Y generalmente esto se expresa, digamos, con un factor, ¿no? Miren, cuando yo determino esto, estoy hablando que voy a aplicar así un factor, uno más i. Y se expresa, digamos, la tasa así de esa manera, ¿no? 1i
y a la n. Ese va a ser el factor que voy a utilizar, ¿no? En cambio, aquí cuando voy a descontar, descuento, no va a ser igual. Esto descuento va a ser así. 1 entre, así, 1 más i a la n, obviamente, ¿no? Así, así debe ser expresar el factor, ¿no? El factor o la tasa, ¿no? Aquí en este caso estoy sumando los intereses y aquí en este caso estoy restando. Estoy restando los intereses correspondientes, ¿no? Tengamos en cuenta todo ese detalle. O sea que el asunto también aquí no es solamente no es solamente meterle números ahí a una fórmula y ya está, sino de darse cuenta lo que pasa en todo este acontecer, ¿no? Y de acuerdo con eso, uno sabrá, digamos, eh, utilizar el valor final o el valor actual, o si hemos cobrado o hemos pagado, etcétera, ¿no? Debemos tener en cuenta todos estos detalles. Muy bien, seguimos. Bien. Otra forma, digamos, otra forma de expresar una anualidad vencida ahí, tenemos ahí que estamos aquí considerando el tiempo, ¿no? El tiempo. Aquí el tiempo uno, el mes uno, el tiempo 2 o mes 2, el tiempo 3 o mes 3, el tiempo N, que puede ser muchos, muchos meses, muchas quincenas, muchos bimestres, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de pagos, ¿no? Flecha hacia abajo estamos hablando de pagos. Todo esto, miren, de aquí hasta aquí estamos hablando de pagos. Incluso eh, en esta gráfica está más claro lo que ya he venido comentando. Entonces acá me dice que cuando determino el valor presente lo hago ahí al periodo cero. Ahí está el valor presente. Y cuando determino el valor futuro lo hago ahí al último periodo, ¿no? Es exactamente lo que ya hemos venido adelantando, pero ahí gráficamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y ahí vemos el factor que hemos estado indicando, ¿no? Por ejemplo, aquí esto está expresado, esto está elevado aquí al factor uno para determinar a esa fecha. Aquí sería el 2, por acá sería 3 y así sucesivamente esto de acuerdo con el plazo correspondiente, ¿no? Y entonces, así sucede, así sucede en el caso de esta gráfica, cómo se entiende la gráfica. Y ustedes saben que esa flechita hacia abajo significa que que está saliendo dinero, que está saliendo dinero de nuestras arcas, de nuestra caja, de nuestra cuenta, ¿no? Para pagar cada una de las cuotas que hemos convenido con una entidad, ¿no? Estamos pagando. Ese pago puede ser eh, un depósito que estamos haciendo porque así nosotros hemos acordado con una determinada entidad, ¿no? O puede ser que estamos pagando un préstamo. Generalmente ahí están los dos casos clásicos, digamos, que general hacemos. O de repente estamos pagando el televisor para ver el repechaje, o estamos pagando la refrigeradora de la casa, o estamos pagando la lavadora, o estamos pagando, digamos, el, el costo, digamos, el costo de un departamento, una casa, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se expresa todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces la gráfica no está por gusto, ¿ah? No se pasen las gráficas así nomás. Hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender porque tienen mensaje, ¿ah? Tienen mensaje. Es más, tienen teoría, ¿no? O sea, estas gráficas son producto de la teorificación que estamos haciendo, ¿no? Pero aquí, muy similar a lo que ya hemos visto, ¿no? Igualmente estaríamos hablando aquí de cobros que estamos haciendo, ¿no? Ahí cuando dice
en la parte inferior estamos hablando ahí del tiempo, ¿no? En la parte inferior estamos hablando de que aquí estamos en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3 y así sucesivamente, ¿no? Pero en la parte superior dice, hace referencia a que estamos pagando una cuota. Aquí estamos pagando otra cuota y otra cuota. En realidad estamos cobrando, quiero decir, estamos cobrando cuota más cuota más cuota y más cuota, ¿no? Y ya está. Y si quiero determinar el valor actual, lo voy a determinar aquí, a este periodo, el periodo cero, la fecha actual, ¿no? Y si quiero determinar el valor futuro, va a estar determinado aquí, a este último periodo. Esto es lo que está en la parte inferior, es otra forma técnica de presentar, digamos, la anualidad, a efecto, digamos, de aplicarlo, por ejemplo, en el Excel, ¿no? La, la, la expresión que vemos en la parte inferior es lo que vamos a aplicarlo en el Excel cuando determinemos, por ejemplo, el valor actual. Una anualidad, una anualidad aquí vencida en términos de valor actual, del valor futuro, del tiempo, de la tasa en tanto por uno y si queremos también el porcentaje, ¿no? Y también por acá está expresado el tiempo y la tasa respectiva, ¿no? Bien, son formas, digamos, de representación que luego, digamos, con las aplicaciones ya eso se plasma, digamos, en los importes que queremos determinar, ¿no? Bueno, otra forma, ¿no? Otra forma, en la parte superior, ahí está, quiere decir que teníamos que indicar, digamos, aquí, eh, veamos aquí cómo está esto, miren. Esta es una forma general, esta es una forma general de representar los cobros que vamos a hacer, ¿no? Pero luego, pero luego, digamos, acá nos está indicando que hay un periodo de pagos, hay un periodo de pagos. Todo este es el periodo de pagos, que va, digamos, desde desde el final del periodo 1 hasta el final del periodo 6. Y que por lo tanto no hay ningún pago aquí. No hay pago aquí en el periodo 0. Tampoco, digamos, hay un diferimiento, ¿no? Tampoco hay un diferimiento de 1, 2, 3 o más periodos, ¿no? Simplemente, digamos, que se ha acordado que el pago sea, digamos, con el pago de la cuota o de la renta sea al vencimiento del plazo del periodo 1, del plazo del periodo 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, es una reiteración de los aspectos que estamos viendo desde hace un momento ya. Bueno, esta es otra comparación que lo hemos venido presentando casi rutinariamente, ¿no? Y entonces, esta anualidad anticipada, esta anualidad anticipada, lo hemos tratado ya semanas anteriores, y aquí la característica era que comenzamos pagando desde el periodo cero, desde el inicio, al inicio del periodo, de un periodo, al inicio del periodo 1. El inicio del periodo 1 es este cero. Este es el inicio del periodo 1. Y ahí es donde comenzamos, en este caso, a cobrar, ¿no? Flechita hacia arriba estamos cobrando. Y ya está. Esto de la anualidad diferida lo hemos visto la semana pasada. Aquí, aquí digamos, tenemos un periodo. Miren, aquí tenemos dos tipos de periodos. Este periodo que va del 3 al 5 es el periodo de pago. El periodo de pago. 2, 4, 5. Periodo de pago, 5. 5 periodos. 2, 4, 5. 5. 5 periodos. Pero miren, aquí tenemos
un periodo de diferimiento que va del periodo 1 al periodo 2. Este es el periodo de diferimiento, que en este caso hemos dicho que esto es igual a K y que en este caso es 2. Y entonces ahí viene la pregunta. Esta es una pregunta que ha venido ahí en el control. ¿Ah? ¿A cuánto es igual n? ¿Ustedes qué dicen? ¿N es igual a 5? ¿N es igual a 2? ¿O n es igual a 7? A ver, adelante, ¿qué me dicen? A 7. N es igual a 2, a 5 o a 7. ¿A 7? 7, claro. Pero 7. aunque usted me dice en forma de pregunta, pero es 7, efectivamente. N va a ser 7. ¿Ah? N va a ser 7. Y esto ha sido una pregunta que está ahí. Y esto también lo explicamos la semana pasada. Y con los casos prácticos y todo. Una cosa es el periodo de pagos, que no es N. Otra cosa es K, que es el periodo de diferimiento. Y la suma de los dos, en todo caso. La suma de estos dos es lo que hace N, ¿no? N es la suma de los dos. Eso es bien importante tener en cuenta porque nos podría llevar nos podría llevar a error, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si ponemos n igual a 5? Nos va a salir otro valor y creemos que está bien, ¿no? Cuando n en realidad debe ser lo correcto es el plazo es 7 meses. El plazo es 7 meses, si fueran meses los periodos, ¿no? El plazo es 7 meses. Pero en ese plazo de 7 meses se ha considerado 2 periodos de diferimiento y 5 periodos de pago. Y además el pago se va a hacer al final de cada... eso podría ser al final, ya eso depende, digamos, cómo se acuerde, ¿no? Cómo se acuerde. Pero tengamos en cuenta que ese diferimiento a veces nos trae confusiones. Lo que no hay confusiones es acá, en esto de anticipado. Anticipado ya sabemos, digamos, que se paga en forma adelantada. Por ejemplo, aquí tenemos que hay una serie de cobros que se hacen así anticipadamente, ¿no? Y ya está. Y mucho más fácil es esto de la anualidad vencida que nos toca hoy, ¿no? Que se paga al fin de cada periodo convenido, ¿no? En este caso se está cobrando al final de cada periodo convenido, al final del mes 1, al final del mes 2, 3 y así sucesivamente hasta el final del mes 5. Es lo más común, ¿no? Es lo más común. Esta C, esta C es sinónimo de valor de capital. Esa C que está ahí al inicio es sinónimo de P o capital o valor actual o también valor presente. También lo consideramos así, ¿no? Y también, digamos, si quisiera determinar aquí el valor final sería S. Algunos consideran M, ¿no? M como sinónimo de monto, S como sinónimo de monto, también valor final y también el valor de vencimiento también se le conoce acá. Hay varios sinónimos, ¿no? Esos sinónimos de lo más importante, porque si no lo entendemos, esos sinónimos, podríamos incurrir en una equivocación. Por ejemplo, si no entiendo qué cosa es S, S acabo de indicar que es sinónimo de valor final, ¿no? Pero si yo lo confundo con P, voy a calcular otro valor, ¿no? Y no estoy calculando el valor correcto, ¿no? Bueno, por eso, digamos, más se utiliza, digamos, el término valor actual, porque es más comprensible. Y también el término valor final, porque ambos son más comprensibles. Más que S, más que M, o más que P, o más que C, ¿no? El valor actual y el valor final ya tiene más sentido, más lógica, ¿no? Entonces, no se necesita ser tan, digamos,
más ducho, más diestro en el conocimiento de la finanza, ya entiende, el valor actual es de hoy, ¿no? Y el valor final va a ser al final de una fecha, ¿no? Al final de un determinado periodo y ya está, punto. Y seguimos adelante, ¿no? Bien, entonces, pero debemos conocer los sinónimos porque vamos a encontrar los casos en los libros, en los casos prácticos, de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Y por eso que es bueno, digamos, reiterarles a ustedes que va a suceder así de esa manera, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, continuamos aquí. Estamos aquí primero con la parte teórica y por aquí ya estamos entrando, digamos, a la parte práctica. Aquí estamos entrando a la parte práctica. Entonces, esta es otra forma, digamos, de representar, ¿no? Esta es otra forma de representar las fórmulas. Por ejemplo, aquí podemos tener, miren, aquí estamos con anualidades vencidas, ahí está, ¿correcto? Esta M es sinónimo de S o también sinónimo de valor final, como lo acabamos de indicar, ¿no? Y es igual a R que multiplica por ese factor y divide, digamos, entre esto, ¿no? Pero miren, vemos ahí en vemos la R en la parte superior que multiplica solamente a ese factor que está como numerador, ¿no? Pero si yo lo expreso así, si lo expreso así, miren, ahí, si yo lo expreso así de esa manera, también es lo mismo. R multiplicando por todo el resto. Ya está. Entonces, son formas, digamos, de expresar, ¿no? Igualmente acá, igualmente aquí en el caso del valor presente, o C, también sería igual. C es igual a R por todo este factor. Y luego, miren, luego cuando despejamos R, de aquí de la primera fórmula, despejamos R, en este caso, por ejemplo, está R acá, R. R lo estamos tomando de acá. Esta R lo hemos jalado acá. Y luego de acá tomamos este valor. Este multiplica con este. Y ahí está. Y ahí está. Ese es el numerador. Y como R estaba multiplicando con todo esto de acá, pasa a dividir y está solucionado. Solucionada la fórmula, ¿no? Pero otra forma de representar, ¿cuál sería? Otra forma. Si yo despejo R, ¿no? Si yo despejo R, también lo podría representar así. En este caso, R es igual a M, entre, entre todo este factor que hemos dicho, el factor de vencimiento, que es todo, que es todo esto de acá, que es todo este factor. Esto vendría acá. Es lo mismo, ¿no? Simplemente digamos que simplemente que estamos ahí abreviando. Y en el otro caso también podríamos optar así, ¿no? El asunto, digamos que cuando nos piden, cuando nos piden determinar el valor final, debemos utilizar esta fórmula. Cuando nos piden el valor actual o presente, vamos a utilizar esta fórmula. Cuando nos piden R, cuando nos piden R y nos dan el valor final, tendríamos que utilizar esta fórmula. Pero en cambio, cuando nos piden R y nos dan el valor presente, tendríamos este valor presente, esta C, valor presente, tendríamos que utilizar esta fórmula. Eso, nada más que eso, ¿no? Nada más que eso tener en cuenta. Ahora, ya les hemos dicho que ustedes no memoricen la fórmula ni pierdan tiempo en memorizar, ¿no? Simplemente hay que tener ahí su fórmula, ¿no? Como yo no crean, digamos, que estoy memorizando la fórmula, lo tengo anotado aquí.
tengo mis apuntes aquí, ¿no? Mis apuntes, sus despejes ahí, ¿no? Porque uno puede, uno puede equivocarse, ¿no? Y así lo tenemos para los casos anteriores, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que tener sus apuntes en este caso. No se le pide, digamos, que memoricen las formas ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso sí hay que entender, ¿no? Hay que entender los despejes, hay que entender por qué está ahí la N, por qué está ahí la I minúscula, y entonces entender todo ese mecanismo que es lo que venimos explicando, ¿no? Bien, bien. Entonces de aquí pasamos ya a desarrollar los casos prácticos. Aquí ya nos toca, digamos, desarrollar los casos prácticos. Pero antes no sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Esta es otra forma, esta es otra forma. Miren, justamente la forma como yo le estaba indicando anteriormente, ¿no? Ahí está, mire. Este es el valor final. Este es el valor final donde igual a R multiplicado por todo ese factor, ¿no? Y ya está. En el caso del valor actual, igualmente, igualmente. O sea, son distintas formas de expresar, ¿no? Son distintas formas de expresar las fórmulas, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta así de una u otra manera. O sea, no mecanizarse a solamente una manera, sino las distintas formas, cómo se puede expresar la fórmula, ¿no? Y con eso, digamos, proceder a aplicarlo como corresponde, ¿no? Pero, como ya dijo por ahí María de los Ángeles, el orden de los factores va a alterar el producto, ¿no? Y entonces al final tenemos lo mismo, ¿no? Al final tenemos lo mismo. Los resultados van a ser similares, aplicándolo de una forma u otra, ¿no? Esta es otra manera, por ejemplo, ahí, ya más, más gigantesca de de la determinación del valor final, ¿no? M como sinónimo de valor final es igual a R que multiplica todo este factor. Ahí, por ejemplo, no le han puesto corchete, no le han puesto nada para simplificar, ¿no? Pero si uno quiere, le puede poner su corchete. Y ya está. Y asunto arreglado, ¿no? ¿Para qué no vamos a hacer problemas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que eh, no hay que confundir que no es que esta N, no es que la N sea menos uno, ¿no? Este uno está abajo, ¿no? Esta N es un exponente, ¿no? Esta N es un exponente. En cambio, este menos uno está abajo, a la altura, digamos, de estos valores, ¿no? Por si acaso le digo, no hay que confundir ahí los datos, ¿no? Bien, entonces ya con toda esa presentación de formulismos, ya toca, digamos, los casos prácticos, ¿no? Y ya tenemos ahí un caso práctico, pero antes de ver ese caso práctico, no sé si hay alguna pregunta, especialmente estando ahí con las fórmulas. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, las aclaraciones ahí, miren, en la parte inferior dice lo siguiente. M, monto de la anualidad o valor final. A, dice que es igual a C, ¿no? A como sinónimo de anualidad, C como sinónimo de cuota, ¿no? Ah, no, perdón, aquí lo está considerando como C como sinónimo de actual, ¿no? Valor actual. En esto, por ejemplo, sí, vale la oportunidad porque algunos autores, bueno, mayormente A es anualidad, pues, es anualidad, ¿no? Pero otros lo presentan A como sinónimo de valor actual y simplifican ahí, como en este caso, por ejemplo. Esta A está haciendo referencia al valor actual y R es sinónimo de renta, ¿no? R es sinónimo de renta para este caso, ¿no? Y ahí tenemos la tasa en tanto por uno y el tiempo en los periodos correspondientes, ¿no?
Estos dos tienen que estar igualados, equilibrados u homogeneizados a la misma periodicidad, ¿no? Si la tasa es, perdón, si el periodo de pagos es quincenal, la tasa tiene que ser quincenal. Si el periodo de pago manda, el periodo de pago N manda, ¿no? Si el periodo de pagos es bimestral, entonces la tasa hay que convertir la tasa a tasa bimestral y así sucesivamente, ¿no? Y con eso ya, digamos, estamos listos para aclararlo. No sin antes, aquí vamos a hacer un corte para un pequeño corte aquí, un pequeño corte, ¿dónde está? Un pequeño corte.